Les saluda Freddy Silva, bienvenidos a la Escuela Sabática Extendida del Ministerio LD. Estamos en la lección número 10, de la confesión a la consolación. El versículo para memorizarlo lo encontramos en Daniel 9:19 y dice así: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El tercer año de Belsasar, Dios le mostró a Daniel una visión que incluía la visión de los 2300 días, relacionada con el santuario desolado. Años más tarde, en respuesta al estudio y la oración de Daniel acerca de la desolación del santuario, Dios envía de nuevo a Gabriel para dar una explicación detallada de la visión. Esta lección se enfoca en el capítulo 9 del libro de Daniel y vamos a estructurar el capítulo de la siguiente manera. Primero comenzaremos hablando acerca de la oración de Daniel y la vamos a partir en tres partes. Primeramente hablaremos sobre el estudio de la Escritura, seguidamente sobre el reconocimiento del pecado y al finalizar con la petición de gracia. Después de esto veremos la respuesta de Dios, que está estructurada en dos partes. La primera es la explicación de la visión y la segunda el calendario profético. El estudio de la Escritura. Resulta que Daniel estaba estudiando las Escrituras disponibles para aquel entonces y en Daniel 9:2 él deja escrito lo siguiente: En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Al estudiar las Escrituras, Daniel averiguó que Jerusalén había de permanecer asolada y servirían a Babilonia durante 70 años, como consecuencia del pecado de Israel. En ese momento, él mismo llevaba ya casi 70 años sirviendo a Babilonia y había pasado casi 50 años desde la total desolación de Jerusalén y el templo. Su estudio le permitió reconocer el momento en el que vivía y volverse a Dios reclamando el cumplimiento de sus promesas. Daniel 9:2 es una gran lección para nosotros, porque así como Daniel escudriñaba las Escrituras en busca de respuesta, también nosotros en nuestro tiempo debemos de escudriñar las Escrituras para conocer los tiempos proféticos en que vivimos. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras vamos a obtener lo siguiente. Número 1. Una explicación del mundo en que vivimos. 2. La aniquilación del mal y el establecimiento del reino de Dios. 3. Nuestro lugar en el plan divino y cómo vivir de acuerdo en él. 4. La historia del conflicto entre el bien y el mal. 5. Nuestra situación actual en el calendario profético divino. 6. Esperanza en medio de un mundo que no puede ofrecerla. El reconocimiento del pecado. Avancemos en nuestro estudio del capítulo 9 de Daniel y leamos Daniel 9:5. Dice así: Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. La oración de Daniel es una oración intercesora similar a las de Moisés o Elías. Daniel carga sobre sí los pecados de su pueblo, haciéndolos suyos y presentándose ante Dios con todo su pecado e indignidad. No excusa el pecado ni lo minimiza. Han transgredido la ley, no han hecho caso de las advertencias divinas, merecen su castigo. No obstante, intercede por el pueblo para solicitar misericordia de parte de Dios. Así, hermanos, deben ser nuestras oraciones por nosotros mismos, por otras personas, por el pueblo de Dios. Dios escucha nuestra oración y puede intervenir a nuestro favor. Veamos ahora la petición de gracia. Dice Daniel 9:17:
Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Analicemos este modelo de oración que podemos aplicar en nuestras vidas. En su oración, Daniel pide la gracia que no merece y el perdón que no se ha ganado. Así deben ser nuestras oraciones ante Dios. Pregunta: ¿cuál es la base sobre la que Daniel se apoya para hacer su petición a Dios? Número 1. La justicia de Dios. 2. El amor de Dios. 3. La misericordia de Dios. 4. Por amor de Dios mismo. 5. Por la honra del nombre de Dios. En definitiva, Daniel solicita que su petición sea concedida para que el nombre de Dios sea honrado. De esta misma forma, debemos de hacer nosotros en las peticiones que hagamos, en las oraciones que hagamos, porque sabemos de que Dios es grande y misericordioso, pero debemos de ser humildes en nuestras peticiones y pedir aquello que nosotros podemos utilizar para honra y gloria de Dios. En el libro La edificación del carácter, página 45, leemos lo siguiente: qué sinceridad y qué fervor caracterizaron su súplica. La mano de fe se hallaba extendida hacia arriba para asirse de las promesas del Altísimo que nunca fallan. Su alma lucha en agonía y tiene la evidencia de que su oración es escuchada. Sabe que la victoria le pertenece. Si como pueblo nosotros oráramos como Daniel y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que le fueron concedidas a Daniel. Veamos ahora la explicación de la visión. Dice Daniel 9:23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mientras Daniel oraba, Dios le dio la orden a Gabriel de que le explicase la parte de la visión que no había sido explicada anteriormente. Daniel estaba preocupado porque, según esta visión, interpretaba que el pecado de su pueblo podía provocar que la desolación de Jerusalén se alargase en el tiempo. Gabriel comienza su explicación diciéndole que se habrían cortado, o sea, determinado, 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Durante ese periodo, el pueblo debía prepararse para la obra que el Mesías iba a hacer por ellos y por nosotros. Dice Daniel 9:24: se han concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía, y unjan al Santo de los santos. Pregunta: ¿cuál es la obra que Jesús iba a realizar al finalizar las 70 semanas según Daniel 9:24? Número 1. Terminar la prevaricación, que significa acabar con la rebelión contra Dios. Número 2. Poner fin al pecado. Perdonar el pecado. Número 3. Expiar la iniquidad. Pagar el precio exigido por la ley. Número 4. Traer la justicia perdurable. Hacernos justos para siempre. Número 5. Sellar la visión y la profecía. Cumplir las profecías mesiánicas anunciadas por los profetas. Número 6. Ungir al Santo de los Santos. Inaugurar el santuario celestial, comenzando así la obra de intercesión en los cielos. Vamos a detallar la obra del Mesías. Número 1. Para terminar la prevaricación. La palabra hebrea prevaricación sugiere violaciones deliberadas por parte de un inferior contra un superior. Esta palabra también aparece en la Biblia en relación con el desafío abierto a Dios por parte de los seres humanos. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la humanidad recibe los méritos que fluyen del Calvario.
2. El poner fin al pecado. El verbo conlleva el significado de sellar, y aquí significa que el pecado es perdonado. Desde la caída, la raza humana no había podido cumplir con los estándares de Dios, pero el Mesías se encargará de nuestros fracasos. 3. Expiar la iniquidad. Como dice Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí también solo Jesús puede concretar esta realidad. 4. Para traer la justicia perdurable. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y por tanto nos otorgó la bendita condición de estar bien con Dios. Solo por fe podemos recibir esta justicia que viene de Dios. 5. Y sellar la visión y la profecía. Cuando Cristo se ofreció en sacrificio, las profecías del Antiguo Testamento que señalaban su obra expiatoria se sellaron, en el sentido de que se cumplieron. 6. Y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos que aquí se menciona no es una persona, sino un lugar. La declaración se refiere a la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. El calendario profético. Al final de la visión de las 2300 tardes y mañanas, el profeta se asombra porque no puede entenderla. 10 años más tarde, Gabriel viene a ayudar a Daniel a entender la visión. Esta última revelación suple la información faltante y revela que la obra del Mesías se llevará a cabo hacia el final de un periodo de 70 semanas, según el principio de día por año y el curso de los acontecimientos previstos. Las 70 semanas deben entenderse como 490 años, y el punto de partida para este periodo es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Esta orden la emite el rey Artajerjes en el año 457 a.C. Permite que los judíos, bajo las órdenes de Esdras, reconstruyan Jerusalén. De acuerdo con el texto bíblico, las 70 semanas están determinadas o cortadas. Esto indica que el período de 490 años se ha acortado de un período de tiempo mayor, es decir, de los 2300 años designados en la visión del capítulo 8. De esto se desprende que los 2300 años y los 490 años deben de tener el mismo punto de partida, es decir, 457 a.C. Las profecías de las 70 semanas se dividen en 3 secciones: 7 semanas, 62 semanas y la semana 70 o última semana. Las 7 semanas, 49 años, probablemente se refieren al tiempo en el que se reconstruirá Jerusalén. Después de estas 7 semanas, habrá 62 semanas, o sea 434 años, que conducen al Mesías príncipe. Por tanto, 483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, en el año 27 después de Cristo, el Mesías, Jesús, se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión mesiánica. Durante la semana 70 se llevará a cabo otros eventos cruciales. Número 1. Se quitará la vida al Mesías. 2. El Mesías confirmará el pacto con muchos. Esta es la misión especial de Jesús y los apóstoles a la nación judía. Se lleva a cabo durante la última semana de los años 27 a 34 después de Cristo. 3. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio después de su bautismo, es decir, a la mitad de la semana, Jesús pone fin al sistema sacrificial, en el sentido de que ya no tiene más relevancia profética, al ofrecer como el sacrificio definitivo y perfecto del nuevo pacto, anulando así la necesidad de más sacrificios animales. La última semana de las profecías de las 70 semanas
termina en 34 después de Cristo, cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. A continuación se muestra el gráfico que explica de qué manera la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:14 al 27 enlaza con la profecía de 2300 años de Daniel 8:14 y constituye su punto de partida. Si contamos 2300 años desde 457 a.C., recordando eliminar el año 0 que no existe, llegamos a 1844. O si contabilizamos los 1810 años restantes desde 34 después de Cristo, o sea 2300 menos los primeros 490 años, también llegamos a 1844. Por lo tanto, la purificación del santuario en Daniel 8:14 se puede demostrar que comienza en 1844. Fíjate también que la fecha de 1844 encaja con lo que vimos en Daniel 7 y 8, es decir, el juicio de Daniel 7, que es lo mismo que la purificación del santuario en Daniel 8, ocurre después de los 1260 años de persecución, pero antes de la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Agradecemos el apoyo hacia este ministerio a los hermanos Mario Carías y Beatriz Eskenazi desde Estados Unidos, a la hermanita Luz Marcela desde Argentina y el hermano Ricky Rosado desde Mérida, Yucatán, México.